Ya finalizada la temporada 2024-2025 en la Liga EA Sports, nos toca hacer el clásico recuento de final de temporada evaluando a los 20 equipos de la máxima competición. Nos tenemos que vestir de profesores, los 20 equipos son los alumnos de clase y como siempre hay algunos que han brillado y se han portado realmente bien y hay otros que casi que podemos decir que no han asistido a clase durante toda la temporada. Como siempre, vamos a empezar a hacer esta sección desde el peor hasta el mejor. O sea, empezaremos por el Real Valladolid, acabaremos por el Fútbol Club Barcelona, ¿vale? Como veis, el color que hay dentro del grafismo representa qué competición juega la próxima temporada, ¿vale? El Barça en el azul más oscurito por ser campeón, del 2 al 5, en este caso, puesto Champions League en azul, 6 y 7 juegan Europa League en color naranjita, 8 que juega Conference League en verde. En este caso, en rojo, ¿vale? Muy oscuro, los 3 equipos que bajan a segunda división. En fin, vamos a evaluar únicamente la Liga Española, ¿vale? Creo que es algo que tiene que quedar bastante claro, porque a lo mejor hay gente que dice, oye David, pero el Betis ha llegado al final de la Conference y veremos a ver si mañana la gana. Bueno, eso será un análisis aparte, pero aquí vamos a evaluar lo que los equipos han hecho en la Liga Española. Antes de comenzar, traigo una mini novedad, una mini sorpresa, que es ver cómo partían estos equipos en invierno. ¿Por qué? Porque aquí en el canal ya hicimos las notas al final de la primera vuelta y vais a ver cómo la situación de varios equipos ha cambiado bastante. Mirad cómo ha cambiado la cosa. Por aquel entonces el Atlético de Madrid era líder de la clasificación y Valencia cerraba la tabla, ¿vale? Cerraba la tabla en ese 20º puesto con un 1. Ha cambiado bastante la cosa, ¿eh? Ha cambiado bastante la cosa. Por aquel momento el Valladolid pintaba mal, pero no tan mal. Mirad cómo estaba en el Español, por ejemplo. El Celta, lejos de Europa. La Real Sociedad en Europa. El Betis también bastante lejos de Europa, sinceramente. Las Palmas, fuera de Europa y encima creciendo con Diego Martínez. Han cambiado bastante las cosas. Han cambiado bastante las cosas, ¿vale? Al final, es lo que tiene. Este fue el análisis con 19 jornadas. Hoy nos toca hacerlo con 38. Hoy nos toca hacerlo con 38. Y claro, las cosas han cambiado bastante. Así que, sin más dilación, empezamos ya. Volvemos al grafismo actual. Veis cómo creo que ha mejorado un poquito, mirad. O sea, este era el grafismo antiguo, ¿vale? O sea, se parece, es muy parecido, pero veis como que los números están más pegados, más apelmazado todo, los colores distintos. El de esta temporada está más ordenadito y más bonito, yo diría, ¿eh? Así que venga, vamos allá. Empezamos poniéndole nota al Real Valladolid. Equipo descendido como colista, tan solamente 16 puntos y siendo el peor equipo de la historia de primera división, bueno, de la historia, al menos en este siglo XXI, ¿vale? En el siglo XX el Sporting bajó con menos puntos, en la 97-98, pero en este siglo XXI no ha habido peor equipo que el Real Valladolid. Ya sabéis que a mí no me gusta extremizar mis notas ni por arriba ni por abajo. Pero dicho eso, creo que no vamos a encontrar otra ocasión para poner un 0 prácticamente en ninguna temporada. Aquí había gente por el chat como Raulín o Megachín que le ponían un 0,5. Peri incluso le ponía un 1. El 1 más barato de la historia. Giorgio Lucado así que le ponían el 0. Lucado argumentando lo mismo que yo. Y para mí mi nota es que está ahí, sinceramente. Para mí, mi nota para el Valladolid es un 0. No encuentro un solo argumento para pensar en que el Valladolid tenga un 1. El argumento de Peri, que nos lo decía antes, decía, han conseguido algo que no han conseguido otros equipos, que es que el presidente se pire. Sí, pero Peri eso entra en el apartado extradeportivo, no en cuanto a la clasificación y al juego. Por lo tanto, yo ese motivo, que es muy positivo, de forma evidente. Ronaldo Nazario, lo más lejos posible de Pucela, es la mejor noticia, evidentemente, sí. Pero eso entra fuera de lo que ha sido para mí la temporada a nivel deportivo. Es que yo ya no me voy a meter ni con que ha sido un desastre todo lo que ha pasado. La gestión de los fichajes. Compañeros peleándose fuera de cámaras y delante de las cámaras también. Más allá de todo esto,
es que ya de por sí, en lo deportivo, únicamente basándome en eso, no hay nada a lo que agarrarse. Estamos hablando de un equipo que ha hecho un punto en toda la segunda vuelta. Un punto. Récord histórico negativo. En la primera vuelta al Valladolid le pusimos un 3,5, porque al menos había hecho 15 puntos. Que sí, que son poquitos, pero si proyectamos eso de cara a la segunda vuelta, hubiese descendido con 30. ¿Sería una mala nota descender con 30? Sí. Pero también en la peor plantilla de primera. Era algo entendible descender con 30 siendo el Valladolid. Pero es que ha hecho 16. Hablamos de un empate en 19 partidos en el tramo final. Es que es imposible ser peor equipo de lo que ha sido el Valladolid. Por eso yo le pongo un 0. ¿A qué les fastidió esos 2 puntos de la segunda vuelta? A nuestro siguiente clasificado y protagonista, la Unión Deportiva Las Palmas. Al final la historia se escribe sola. Decía Fran, y mucho es que no sea negativo. Sí, el Valladolid le salvan que las notas son de 0 a 10 y no hay un -3. Porque sinceramente es que no había posibilidad de tener menos notas, sinceramente. Yo el 0,5 y el 1 es que me parece injustificable. O sea, no tengo nada a lo que agarrarme para no ponerle un 0, que es la lástima absoluta. Pero ya sabéis que aquí yo no puedo poner nota, ni subir ni bajar por lástima, sino en cuanto a lo que veo. Y yo no he visto jamás en mi vida nada igual en primera división al despropósito que ha sido el Real Valladolid. El mejor argumento es lo que ha dicho Peri, que de cada año que viene Ronaldo no está, a ver con qué proyecto se puede trabajar, y sobre todo que es un equipo que ya está acostumbrado a descender y pelear por ascensos. Eso es lo más positivo. Pero sinceramente, yo creo que lo de Valladolid tiene que ser un 0. Si pasa por aquí Quisco, ¿qué tal Quisco? ¿Cómo estás? Bienvenido. Por supuesto, felicidades por lo del Rayo Vallecano, que ya te lo comenté también en alguna que otra ocasión. Y me dice, ponme una insignia de aficionado del club europeo. Bueno, la gran insignia, Quisco, la tienes en pantalla, que ves como el Rayo Vallecano ahora mismo tiene un cuadradito verde de quedar en Conference League. Creo que esa es la mejor insignia posible que se pueda tener. Y estamos, Quisco, poniendo nota a los equipos. Vamos con el siguiente, que es la Unión Deportiva Las Palmas. Mira, tal vez se pasa hoy por aquí. Eloy, tú no desvelas tus notas, que tú las haces de tratar de conmigo también, en otro sitio. Así que tú no desveles, cuidado. Unión Deportiva Las Palmas. De hecho, Eloy no debería estar por aquí, de hecho, Eloy. Debería estar prohibido que Eloy se pasase. Unión Deportiva Las Palmas. Descendido con 32 puntos. 8 menos que la temporada pasada, donde acabó salvándose al final. Las notas cuentan la liga solamente, Guisco. Las notas solamente son de la liga. No incluimos Copa del Rey ni competiciones europeas para aquellos equipos que las tuviesen. Ni tampoco Supercopa de España, ¿vale? Para los 4 equipos que la jugaron. Bueno, ya habéis puesto varios esa nota por el chat. Y yo estoy de acuerdo con vosotros. Lo de la Unión Deportiva Las Palmas es un 3. Para mí tiene que ser un suspenso claro. Ha medio luchado por salvarse, pero finalmente no llegó a eso en las 2 últimas jornadas, ¿vale? Ya estaba descendido. Es un equipo que fichó mucho en el mercado veraniego, cambiando a media plantilla, apostando por muchos jugadores cedidos, luego fichajes algo raros que sonaban, como el tema de McKenna o McBurney siendo escoceses de la Premier, y luego jugadores también que, venían de segunda división, que tenían buena pinta, pero eso, venían de segunda división. Fue un mercado complicado, Carrió lo hicieron demasiado pronto. Bueno, con Diego Martínez, el equipo empezó, muy bien en cuanto cogió al equipo. De hecho, creo que aquí la distancia con la nota de la primera vuelta es lo sangrante, ¿no? Ese 7,5 que veis en pantalla. El tema es que evidentemente tras bajar tanto en la segunda tiene que ser un 3. Ha sido el segundo peor equipo de la segunda vuelta. Básicamente, nota de 0 a 10, Quisco, correcto. Decía Giorgio que para él podía ser un 4. A mí, Giorgio, el 4 es que me parece estar un pelín más cerca del aprobado. Y yo creo que Las Palmas no ha estado cerca del aprobado durante esa temporada. Por eso yo le pongo un 3. Al conjunto canario, para mí suspenso bastante claro. Y vamos con el último descendido. Con el Club Deportivo Leganés. Esta nota es muy dura. Es muy dura porque el conjunto madrileño ha descendido haciendo 40 puntos. En teoría, una puntuación que siempre se habla que es el corte seguro para mantenerte en primera división. Este año el descenso ha estado evidentemente con una puntuación muy pero que muy alta. Y no le ha permitido
al Leganés salvarse. Todo esto siendo un equipo recién ascendido. En base a esa argumentación, mi nota para el Club Deportivo Leganés es un 4,75. Gente, no le puedo poner un 5, como dije yo por el chat, porque al final desciende. Lo más drástico y trágico del fútbol es descender. Y el Leganés desciende. Por eso, desgraciadamente, no le puedo aprobar. Ahora bien, le he puesto la nota casi más cercana al aprobado que hay. Porque sinceramente a mí la temporada no me parece mala. Pero ¿cómo aprueba un equipo que la realidad es que desciende a segunda división? Tengo un poco la misma sensación que con el Huesca de aquel momento, creo que fue la temporada, no sé si fue la 19-20 o la 20-21, ese Huesca de Rafa Mir, de Javi Galán y demás, ¿no? Que era un equipo que para mí se merecía quedarse en primera división, pero tienen que descender 3. Pues para mí con el Leganés ha pasado un poco lo mismo. Tienen que descender 3. Se sabía que era uno de los equipos que iba a estar en la pelea por presupuesto, por plantilla, por ser un recién ascendido. Y para mí ha peleado bastante bien esa lucha. Insisto, 40 puntos. Creo que no le puedes pedir tampoco muchísimo más. Pero es verdad, seguramente que al final un equipo que desciende no puede ser... o sea, no puede ser aprobado, básicamente. Así que para mí eso, la gente en el chat como Raúl le decía un 4. El Leganés tuvo la pelea hasta el final. Pues incluso para mí el 4 se me puede quedar escaso. Peri le pone un 4,9, que viene a representar lo mismo que ese 4,75. Lucao de un 4,5, que también representa algo parecido. Decía Quisco, probablemente la peor plantilla de la liga, valoren eso. Bueno, Quisco, para mí la peor es la del Valladolid, de forma innegociable. Y luego hay unas cuantas que están ahí. Posiblemente la del Leganés, si contamos sin experiencia, si contamos que tenía mucha base de segunda, posiblemente sí, fuese la siguiente peor. Bueno, ahí en el debate con algunas otras, posiblemente, ¿no? Decía por aquí... pero si no se cumple el objetivo, no se puede aprobar. Ahí el punto, ¿no? Desgraciadamente, de forma injusta, pero es que el fútbol no es justo y en base a eso mis notas tampoco tienen que serla. Tienen que reflejar también la realidad de cómo ha acabado el equipo. Quisco decía, un club como el Leganés descender dando la cara es bien, posiblemente sí. De hecho, al final, creo que la buena imagen es la que se ve en Butarque al final cuando el equipo acabó descendido. La gente le está aplaudiendo, Borja Jiménez saliendo ovacionado, que por cierto ya se ha confirmado que no se va a seguir en el conjunto pepinero. Al final es que la imagen no es mala ni mucho menos, pero claro. En fin, decía por aquí Quisco, no es como el Valladolid, peor plantilla de la liga para mí, y dieron la cara hasta el último día. Claro, no tiene nada que ver Valladolid con Leganés. También te digo, creo que la del Valladolid es bastante peor que la del Leganés y bastante peor que todas, sinceramente. Pero aún así, la distancia sigue siendo muy importante. Se pasa por aquí jugando con Oli. ¿Qué tal, Oli? ¿Cómo estás? Bienvenido. Estamos poniendo nota a los equipos de la liga. Y decía que con la plantilla del Rayo no es ninguna maravilla tampoco, pero mira, dicho eso, me parece algo superior a la del Leganés igualmente, la del Rayo, aunque sí, está por encima de las expectativas que tenía. Empezamos ya con los equipos que no han bajado a segunda división. Empezamos con el Sevilla. Claro, el Sevilla acaba de hacer una temporada que implica quedar 17º, a un punto del descenso. Voy a poner mi nota, porque me hace una nota fácil, entre comillas, porque es un suspenso, a nadie se le puede escapar. Pero ahora voy a dar mi argumentación. Mi nota para el Sevilla es un 3,5. Aquí por el chat, Giorgio dice un 2, Pau un 2, Raulín un 2, Peri un 2, Lucao de la Masanta con un 4. Vale, voy a explicar por qué para mí es peor nota, o sea, mejor nota incluso que la Unión Deportiva Las Palmas. Siendo sincero, es un suspenso claro y está lejos de aprobar, ¿vale? Para mí tenía que tener una nota lejos del aprobado, ¿vale? Para mí por ello no podía llegar al 4. Yo partía de esa premisa, ¿vale? Que no podía llegar a un 4. Os voy a explicar por qué no es tan baja como lo que decís mucho del chat. El Sevilla ha quedado 17º. Es cierto, ¿vale? Ha quedado 17º. Es cierto. Pero el Sevilla ha hecho 41 puntos esa temporada. ¿Sabéis cuántos puntos hizo el Sevilla la pasada temporada? Efectivamente, los mismos. 41 puntos. ¿A qué me refiero con esto? Que el Sevilla esta temporada ha hecho los mismos puntos que la pasada. Que la pasada ya fue muy mala,
Y yo la pasada temporada al Sevilla le puse un 3. Este año le pongo medio punto más porque han hecho los mismos puntos, pero la plantilla es claramente peor. Creo que el Sevilla, la gente que le pone muy mala nota, no parte de una base. Que es que tiene uno de los peores porteros titulares de la Liga Española, uno de los peores delanteros centros titulares de la Liga Española, un centro del campo totalmente contradictorio al entrenador que tiene y aún así con su entrenador no lo venía haciendo tan mal. Y sobre todo, jugadores que han sido titulares que en un caso normal, en un Sevilla que podía pelear por Europa, jamás lo hubiesen sido, como Quique Salas, como Carmona y un largo etcétera de futbolistas. ¿A qué me refiero? Que la plantilla del Sevilla este año a mí me parece una temporada muy mala, pero no me parece absolutamente tétrica. ¿Por qué? Porque para mí el Sevilla era un equipo de estar en zona media, no de pelear Europa. Por eso para mí, aunque el suspenso sea claro, no creo que sea una cosa absolutamente demencial como si ha sido lo del Valladolid, por ejemplo. Y por eso yo le pongo medio punto más de lo que le puse el año pasado. Insisto, todo esto son matices porque literalmente estamos hablando de ponerle un 3 o ponerle un 2, ¿vale? Pero yo no le pongo tan mala nota por eso, porque creo que mucha gente lo que ve es el Sevilla ha quedado 17º, inadmisible. Pero la realidad es que simplemente el descenso ha subido mucho de nivel. Pero los puntos son los mismos que el año pasado con una plantilla peor. Os digo más, gente. Yo, a la etapa de Xavi García Pimienta, yo no le suspendo. Este suspenso que tiene el Sevilla es por Joaquín Caparrós y la etapa de Joaquín Caparrós. Para mí, lo de García Pimienta no era un suspenso. Sinceramente lo digo. Si el Sevilla llega a quedar 14º, 13º, seguramente yo al Sevilla no le suspendo. Por eso, aunque haya quedado al final en la tabla muy mal, creo que también hay que ser un poco coherente con lo que se puede tener en Sevilla esta temporada. Y me parece uno de los peores Sevillas que yo he visto en cuanto a nivel de plantilla también. Así que suspenso claro, pero yo por eso a mí el 2 que opina la mayoría de la gente, a mí al menos me parece exagerado. Pero, insisto, al final aquí lo más importante es el suspenso rotundo. Aquí decía Fran, no han descendido porque le gané falló a puerta vacía en el descuento. Decía Peri, todo esto de la plantilla te lo llevo diciendo meses, soy plenamente consciente de lo malos que son desde agosto. Bueno, pues en base, si la plantilla estamos todos de acuerdo en que es muy mala, entendemos que se podía esperar que estuviesen bastante abajo. No tan abajo como están, pero insisto, a mí el punto diferencial me parece que el Sevilla es que ha hecho los mismos puntos que el año pasado. Y a mí es ahí donde me parece personalmente llamativo, que el equipo no es tanto peor, es lo que vengo a decir. Vamos a la siguiente, que es la del Girona. Qué temporada la del Girona, ¿eh? Estos equipos de abajo son duros, ¿eh? Luego iremos mejorando, pero madre mía, hemos empezado regular. Qué temporada del Girona, ¿eh? Un equipo que sabíamos que la primera vuelta le podía costar porque tenía la Champions, ¿vale? El punto del Girona está en que, quitándole la Champions al equipo, o sea, cuando el equipo estaba en Champions, el Girona estaba peleando por Europa. Que a mí es lo que me parece llamativo. No jugando bien, ya sabía que el equipo tenía problemas, pero estaba peleando por Europa. Ha llegado la segunda vuelta, el equipo ya sin Champions, y el Girona ha hecho 13 puntos. 13 puntos en la segunda vuelta, sin tener competición europea. Si me habéis dicho antes que yo he sido generoso con el Sevilla, para mí estáis siendo hiper generosos con el Girona. Hasta el punto de que yo le he puesto un 3,25. Peor nota que al Sevilla. ¿Por qué? Porque para mí el Girona tiene mejor plantilla y mejores objetivos a hacer que el Sevilla. Así de sencillo. Y dirá Giorgio que él, por ejemplo, lo ha probado. Le desmantelaron medio equipo. Sí, Giorgio, y ficharon a jugadores por 10 millones como Crazy, 18 millones como Asprilla, 9 millones como Abel Ruiz, 7 millones como Miowski. Sí, te desmantelan medio equipo, pero tienen dinero para invertir. ¿Qué inviertes? Lo inviertes mal. Nada te rinde de lo que traes. No es mi problema. Y dice Pau,
el Girona no ha rendido, pero la Champions le gasta mucho. Sí, pero es que el Girona lleva sin Champions desde enero. El Girona ha tenido 4 meses por delante para decir, venga, ahora solamente nos podemos centrar en la Liga, porque la Copa tampoco hicieron nada. En esos 4 meses, yo esperaba que el Girona no tenía por qué meterse en Europa. Yo al Girona no le exijo meterse en Europa, pero le exijo estar cerca. Le exijo estar cerca. Y el Girona ha hecho un desastre de temporada. Para mí, lo que tengo claro es que no se le puede aprobar. Ni de broma. Y por aquí, Kisco dice, yo les meto un 6. Que es lo que no es... que lo que no es normal es lo que hicieron la temporada pasada. Esta es la normal. Y Kisco, sinceramente, no puedo estar más en desacuerdo contigo. Porque las expectativas de los equipos cambian con el paso de los años. Este Girona que puede invertir tanto, con la plantilla que tiene, no es la de luchar por la permanencia. No es. Ese Girona ya pasó. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos pensando que... ¿Seguimos pensando que el Valencia o el Sevilla son equipos que luchan por entrar en Champions? ¿Por ser lo que son? No, porque no están en esa situación. El Girona tampoco estará en la situación de pelear por el descenso. Los equipos evolucionan. Una cosa es la historia del club y otra cosa es la realidad actual del equipo. Y la realidad actual del Girona no es pelear por el descenso. Tampoco es entrar en Champions. En eso estoy de acuerdo con Kisco. Pero es que yo no le pido entrar en Champions. Ni de hecho, no le pido ni que pelee por entrar en Champions. Le pido que pelee con el Rayo Vallecano, con el Celta, con Osasuna. Eso es lo que le pido. Y ha tenido 4 meses por delante de competición para poder hacerlo. Porque las Champions hicieron el ridículo también. Quiero recordar esto. Que esto no baja la nota, porque va de la Liga. A lo que me refiero es que tú has tenido 4 meses limpios de competición para solventar la situación. Es uno de los equipos con los presupuestos más altos de la Liga. Y han estado peleando por bajar. Para mí, el Girona tiene mejor plantilla que el Sevilla. Y ha hecho los mismos puntos. Por eso le pongo 0,25 menos. Sinceramente. Porque creo que el Sevilla no tiene plantilla para pelear por Europa. Y creo que el Girona sí que la tiene. Así que, para mí, por eso soy tan crítico y por eso le pongo 3,25. Además, hay un componente también de juego que creo que tiene que ser evaluable. ¿A qué me refiero? Que un equipo juegue mejor o peor no va a cambiar la nota 3 puntos arriba o 3 puntos abajo, no tanto. Pero sinceramente, también tiene que haber un punto de, oye, ver cómo juega el equipo y ver si el equipo es un desastre o no. Y el Girona jugando al fútbol este año ha sido un desastre. El Girona jugando al fútbol es un desastre. Y yo creo que eso también tiene que ser evaluado para que a lo mejor si el equipo hubiese sido un equipo normal, pues sería un 4. Le podía comprar yo lo que le ha dicho Raulín por el chat. Yo lo de Raulín lo puedo entender, pero también le bajo incluso más porque veo jugar al Girona y digo, este equipo es un desastre total y absoluto. Y eso para mí también baja nota. Así que bueno, después de ponerme de profe malo y de ser tan crítico con el Girona, insisto, aquí la gente del chat le daría más al Girona que al Sevilla. Y yo creo que son dos equipos sinceramente muy similares. Y yo creo que la gente piensa en el Sevilla y piensa sinceramente en Navas, Luis Fabiano y Canuté. Y la gente piensa en el Girona y todavía está pensando en un equipo que acaba de ascender. Y para mí eso no es así. Misas de primeras temporadas, ¿estamos de acuerdo? Creo que aún está por ver, Kisco. Creo que aún está por ver. Sinceramente. Pongo un nombre, Asprilla. Es que si te gastas 18 kilos en Asprilla y Asprilla es de tus peores jugadores, insisto, no es culpa mía que reinviertas mal el dinero. Lo que sé es que tienes dinero para poder reinvertir y cambiar las cosas. Si lo haces mal, pues te bajará también la nota. Es que insisto, no es mi problema. Yo es que qué culpa tengo. Es que no tiene más. Entonces yo por eso con el Girona soy muy crítico esta temporada y es una de mis peores notas. Vamos con el Deportivo Alavés, ¿vale? 42 puntos del Deportivo Alavés, 4 menos que la temporada pasada, ¿vale? El conjunto papazorro se ha acabado salvando con una jornada de antenación finalmente, ¿vale? El año pasado recordamos que quedó, lo tengo por aquí, décimo, ¿vale? El año pasado acabó décimo, este año 15º. Evidentemente el nivel de este año ha bajado, teniendo en cuenta que es el Deportivo Alavés, ¿vale? Mi nota para el conjunto de Álava es un
5,75. Creo que el debate está ahí. 5,5, 6 perfectamente. Podría estar ahí. Podría ser un 6. Le he bajado medio punto porque a mí el equipo no me ha convencido demasiado, sinceramente. Pero es un poco eso. Objetivo medianamente cumplido sin alardes. Es verdad que yo esperaba que sufriese un poquito menos de lo que ha sufrido. O sea, si no le pongo un bien del todo, es porque creo que debería haber sufrido incluso un poquito menos. Un poquito menos. Y yo creo que decía por aquí Quisco, el Alavés está en la terna de peores plantillas de la liga. Quisco, yo creo que tiene mejor plantilla que otros equipos. Para mí el Alavés tiene mejor plantilla que el Liga, mejor plantilla que Las Palmas, evidentemente mejor plantilla que el Valladolid. Para mí la plantilla del Alavés, sinceramente, está muy cerca de la plantilla del Rayo. Lo creo firmemente. El Alavés tiene a Abkar, que el año pasado hizo un temporadón, por mucho que se fuese Rafa Marín, pero el año pasado nos encantó a todos. Tenangria, que es un lateral hiper competente. Sivera, que es uno de los mejores porteros de la liga y que tiene nivel para estar en un equipo europeo. El centro del campo el año pasado con Antonio Blanco, Guevara, Guridi nos gustó y este año es el mismo. Carlos Vicente fue un fichajazo del final de temporada del año pasado y pintaba que este año le iba a hacer bien y de hecho lo ha hecho bien. Fichaste a Tony Martínez también en verano. O sea, creo que tiene una muy buena plantilla. ¿Cuál es el tema? Que jugadores como Guridi, como Abkar, como Guevara, son tres futbolistas que son fundamentales, que todos tenemos en cuenta que son de nivel de zona media de la liga, y este año han sido equipos de zona baja de la liga de descenso. Por eso el Alavés ha estado peleando el descenso, porque jugadores que entendemos que son mejores de los que son, este año han estado mal. Por eso yo, no sé, yo pensaba que el Alavés iba a acabar un pelín más arriba de cómo ha acabado. Por eso no le llego a poner el bien. Pero bueno, finalmente se ha salvado que era el objetivo principal, ¿vale? En la penúltima jornada, pues bueno, 5,75, ¿vale? Para el conjunto alavesista. Vamos con el siguiente. Real Club Deportivo Español. Es el siguiente equipo. Se salva en la última jornada, pero es un recién ascendido, ¿vale? Hay que partir de esa base. Son 42 puntos. El año pasado, insisto, no lo podemos evaluar respecto al año pasado porque acaba de ascender. Mi nota para el Real Club Deportivo Español es un 6,5. Y yo aquí estoy más cerca de lo que dice Giorgio por el chat que del aprobado raspado. Para mí, ¿por qué este 6,5? Para empezar, recién ascendido, ¿vale? Recién ascendido. Eso cuenta, ¿vale? Es un equipo que aunque se salva en la última jornada, estaba haciendo una temporada solvente por su muy buena segunda vuelta. El tema es que se relaja al final y acaba sufriendo. Pero creo que el Español ha hecho una temporada para merecerse salvarse sin problema. Y ha acabado sufriendo porque el descenso está muy alto. Insisto, el descenso ha estado en 40 puntos. Pero la realidad es que tú al Español, a inicio de temporada, le dices, oye, hacéis 42 puntos, y la afición del Español te dice, ¡buah! Temporadón de locos. Pero luego el descenso ha estado muy alto, ¿vale? Yo, el 5 de Raulín o el 5,5 de Peri, me parece realmente bajo para lo que es el Español. Y es que yo no creo, o sea, o yo al menos no estoy de acuerdo con la percepción que dice Quisco respecto a la plantilla. Quisco aquí nos dice, ves, yo en cambio la plantilla del Español me parece mucho mejor que la del Alavés. Pues yo, por ejemplo, opino al contrario. Para mí la plantilla del Alavés es mejor que la del Español. Para mí es mejor que la del Español. El Español se presenta la temporada con un centro del campo cogidísimo por pinzas, donde Alex Kral era de lo poco potable. Recordamos que Urco llega después. Edu Expósito empezó lesionado. Vamos a partir de esa base. El equipo en el centro del campo no tenía nada. Arriba era todo lo que inventase Javi Puado. Empezaste para sin 9. Yo recuerdo que el Español en la primera vuelta, porque luego ya Roberto, pero en la primera vuelta sus delanteros son Irving Cardona, Alejo Vélez y Baris Chedira. Esos son los 3 9 del Español. Son 9 que, vamos, no son nivel de primera división ni de broma. Y el Español iba por eso, ¿vale?
Y sobre todo, hay muchos jugadores que han hecho un temporadón, pero que eran apuestas que no sabemos cómo podían funcionar. Kumbula, Carlos Romero, el Pepe Alescral, que luego han salido bien, pero eran cedidos que venían de hacer malas temporadas y que dejaban dudas, la mayoría de ellos. No era fácil esa papeleta. Para mí, el Español tenía una plantilla de un nivel muy similar a la del Leganés. Es que ahora hemos hablado que la plantilla del Leganés es terrible, cuando el Leganés tiene gente como Nastasis, que lleva 1000 años en primera, gente como Juan Cruz, que sabíamos el talento que tenía, gente como Dani Raba, que está a un nivel espectacular y que también ha estado muchos años en primera. Yo creo que la plantilla del Leganés, además, los fichajes fueron gente como Renato Tapia, como Valentin Gossier, jugadores que llevan muchos años en la máxima élite del fútbol ya. Sí, con también una base importante de segunda, pero al igual que el Español. No olvidemos que Joan García, ahora hablamos, buah, pero es que el Español se ha salvado por Joan García. Bueno, pero es que Joan García es un portero que había jugado en primera 2-3 partidos sueltos, no más. A lo que voy es, para mí, la plantilla del Español no es mucho mejor que la del Leganés. Y por supuesto, me parece peor que la del Alavés. Por supuesto. Luego la cosa del mercado de invierno con Roberto Yurco mejora. Claro que sí. Pero siguen siendo jugadores muy jóvenes que tampoco han jugado tanto. De hecho, Roberto ha debutado en primera. A lo que voy es, para mí, sinceramente, no... Me parece que tiene que tener mejor nota que el Deportivo Alavés. Por eso, porque yo el Español lo veía haciendo una temporada como la que ha hecho y da gracias. O sea, un equipo para pelear por salvarse en la última jornada. Igual que lo del Lega. Si es que si el Lega se hubiese salvado, yo al Lega le pongo mínimo un 6. Estoy convencido. La diferencia de Español y Leganés es que uno se ha salvado y otro no. No tiene más. Pero para mí, un equipo recién ascendido, con una plantilla de lo más flojo, como es la del Español, que se salva, para mí eso ya implica una buena nota, sinceramente. Para mí eso ya implica una buena nota. Y por eso el 6,5, y por eso a mí el 5, 5,5 que le dabais varios por el chat, me parece exagerado. Pau por el chat habla de polémicas y de cosas arbitrales. Pau, yo te recuerdo que todos los equipos de este año han tenido 1000 temas arbitrales. Pero todos los equipos. Es que nos ponemos a buscar partidos donde cualquier equipo de la liga ha sido perjudicado y beneficiado y te encuentran varios ejemplos. Entonces yo no puedo basarme en algo como ha sido el tema arbitral para poner una nota cuando los árbitros han sido terribles a lo largo de toda la temporada. Así que bueno, para mí, yo creo que, sinceramente, tienen que tener una buena nota el Español. Y dice Quisco, la cara que da el Español en la última jornada es para descenderles aunque ganasen. La última jornada evidentemente es mala, ¿vale, Quisco? Pero yo creo que no puedo poner una nota en base tampoco a la última jornada o a los últimos 5 partidos, cuando los 10 anteriores, por ejemplo, eran de inmatriculado honor porque el equipo ganaba cada partido. Entonces, bueno, insisto, yo las notas las tengo que poner un poco con la mezcla de la temporada en general, ¿vale? Así que bueno, ese ha sido el Real Club Deportivo Español. Vamos con el Getafe Club de Fútbol. Difícil no llevar al Getafe, en mi opinión. Porque es una plantilla también de lo peor de primera división. De hecho, la plantilla que tenía el Getafe en la primera vuelta era ciertamente infumable. Han acabado con los mismos puntos que el Español, 42, salvándose la penúltima jornada. Para mí la nota para el Getafe es un 6,75. 6,75 porque yo creo que es un caso similar al del Español. De hecho, son casos muy paralelos, ¿vale? Son casos muy paralelos. Pero yo creo que aquí el punto está... A ver, es que es difícil la ronda del Getafe. Por poner un poco en perspectiva. A ver, bueno, aquí por el chat decíais 7,5, 6 decía Raulín en el más crítico, Lucao daba un 7, Pau le ponía un 8, a mí un 8 me parece excesivo. Estamos hablando de cerca de un sobresaliente. Hombre, yo creo que el Getafe no ha estado cerca de eso casi en ningún momento, sinceramente. Decía Raulín, si no es por Bordalás descienden, por momentos casi llega a Europa, pero se sobrebajaron al tener la permanencia en el bolsillo. Sí, se sobrerelajaron, eso es cierto, y eso le baja nota, evidentemente. Y
Y el tema, Pau, es que, insisto, no vamos a hablar del tema arbitral porque para mí no tiene sentido. Si tú quieres poner también nota valorando el tema arbitral según en tu cabeza que no hayan perjudicado más o hayan beneficiado menos, ya lo que tú quieras. Yo no tengo la sensación de que el Español le hayan beneficiado y se ha salvado por los árbitros. Si tú piensas que es así, pues insisto, que cada uno piense lo que quiere. Pero para mí no tiene sentido ese pensamiento, pero insisto, que cada uno puede pensar lo que quiera y argumentar su nota en base a lo que considere correcto y justo. A mí no me parece injusto valorarlo de esa manera. A ver, ¿por qué lo del Getafe es complicada? El Getafe, tú miras el 11 titular y es un muy buen 11 titular. Estamos hablando de un 11 titular de estar en zona media de la liga tranquilo, yo creo. El tema es la plantilla con la que parte al inicio de temporada. Es una plantilla sin recambios, con 12-13 jugadores hábiles como muchísimo y con apariciones estelares de futbolistas de los que a priori tú no esperabas tanto. ¿Por qué el 6,5? Para mí, insisto, quiero trazar un paralelismo con el Español. Para mí son dos equipos que por plantilla, en agosto, yo miro lo que tienen y digo, oye, para mí, Getafe y Español van a estar peleando por bajar. Tan sencillo como eso. Van a estar peleando por bajar. Así ha sido a lo largo de la temporada. Pero en el tramo final consiguen ganar bastantes partidos que los alejan del descenso. ¿Qué pasa? Ambos se relajan mucho. De hecho, lo habéis comentado varios por el chat, que estuvieron incluso cerquita de soñar o pelear por Europa ambos, pero finalmente no. Ambos se relajan cuando ya se vean salvados y acaban sufriendo en las últimas jornadas. O sea, para mí son cosas muy similares. Ambos tienen una plantilla bastante mala, pero se refuerzan bien en invierno para acabar mejorando. Ambos mejoran mucho en los meses de febrero-marzo. Se relajan al final y se acaban salvando. ¿Por qué el Getafe tiene medio punto más? Muy sencillo. El Getafe se salva en la penúltima y el Español en la última. Por salvarse una jornada antes, le he puesto medio punto más. Así de sencillo. Fácil, cortita de al pie, porque parecen casos muy, pero que muy similares. Plantilla de nivel similar, procesos durante la temporada muy parecidos. Yo creo que el Español ha llegado a estar en un suelo más bajo que el Getafe, eso sí que es verdad, porque al final de la primera vuelta del Español fue muy mala, eso sí que es cierto. Y al final pues ha sufrido una jornada más para salvarse. Ambos han acabado con 42 puntos. No sé, para mí temporada muy similar a la de Getafe y Español y por eso tiene notas muy parecidas. A mí lo que sí me sorprende bastante es la diferencia que le da alguna gente por el chat al Español con la que le pone gente al Getafe. No sé si me explico, o sea, claro, que haya gente que al Español le quiera poner menos de lo que yo le he puesto, pero que al Getafe le quiera poner bastante más, es lo que a mí me cuesta entender. No sé dónde salvaremos exactamente. No sé. Ahí es donde me deja la duda, pero bueno, en fin. Yo le pongo esa nota. Vamos con el Valencia. El Valencia de Pau, ¿vale? La temporada del Valencia es tan difícil de evaluar que la nota de por sí es complicada. ¿Por qué? La primera vuelta del Valencia es un desastre. Total y absoluto. O sea, la primera vuelta del Valencia... Bueno, es que aquí está la nota. Era colista y le pusimos un 1. O sea, tan sencillo como esto. Entonces, la primera vuelta para mí del Valencia es un 1. ¿Qué es lo que pasa? Que para mí la segunda, que es un 10 incluso, en la segunda vuelta del Valencia. En el Valencia creo que hubiese entrado en Champions o casi en Champions si evaluamos solamente la segunda vuelta. Es una barbaridad la segunda vuelta del Valencia. Es una barbaridad. Entonces, haciendo un poco media, si a la primera le doy un 1, hasta la segunda un 10, la media me sale 6, lo que he hecho es subirle un poco más porque el tramo final de temporada voy a hacer como que cuente un poquito más, así que le subo medio punto y lo dejo en un 6,5 para el Valencia. Esa es mi nota. Ha estado incluso cerquita de pelear por Europa en algún momento. Incluso cerquita, ¿vale? Al final creo que tampoco ha acabado luchando por Europa como tal. O sea, aquí Pau sí que habrá un momento que creía, pero la verdad es que el equipo por Europa no ha terminado de pelear, sinceramente. Así que...
yo creo que el 6,5 puede hacer más o menos justicia juntando un poco todo. Aquí, Lukova le pone un 7,5, a mí me parece excesivo. Georgi un 6, Raulín un 7, Peri un 6, Kisko un 6. Raulín dice la primera vuelta es de 2, y mucho me parece, y la segunda es de un 9. Pau, siendo del Valencia, nos dice un 3,5. Hombre, Pau, yo creo que un 3,5 para un Valencia que ha quedado literalmente en zona media con 46 puntos. El Valencia ha hecho 3 puntos menos que el año pasado, con la misma plantilla. O sea, la plantilla del Valencia de este año y la del año pasado es la misma. Le ficharon prácticamente a nadie. Bueno, vino Tárrega después de la cesión, ¿vale? Poco más. El tema es que yo creo que siendo una temporada un pelín peor que la anterior, yo el año pasado creo que el Valencia le puse un 8, pues esta es peor claramente, pero tampoco al final casi los mismos puntos, pues 6,5, la verdad. Para mí es un poco el balance. Creo que Pau, el 3,5 a tu equipo, me parece injusto, porque un 3,5 es si hubiese estado pues, como el Sevilla, por ejemplo. Y yo creo que del Valencia y el Sevilla han acabado en sitios muy distintos esta temporada. Por eso yo creo sinceramente que el Valencia tiene que tener por lo menos un bien, que es lo que opina la mayoría de la gente del chat. Por aquí dice Quisco, ¿se podría decir que Baraja un 2 y Corberán un 9? Sí, Quisco, sí, más o menos. Aunque yo diría que casi lo de Baraja es menos y lo de Corberán puede ser 9,5 o 10, sinceramente. O sea, es así de exagerado, pero incluso le bajaba más a Baraja y le subía incluso un pelín más a Corberán, fíjate lo que te digo. Dice Raulina plantilla, pero con Sadik, Barnechea y poco más. Claro, y Sadik llegando en invierno. Barnechea sí que es cierto que se me había olvidado, y Rioja también. A su vez, Mamardashvili sigue en la plantilla, pero ya no perteneciendo al equipo. Que en base a eso entendemos también que su nivel iba a bajar, porque no es lo mismo tener a Mamardashvili en propiedad, pudiendo buscar un fichaje por un equipo top, que ya estando fichado y estando en el Valencia cedido. Creo que eso también hace que sigue teniendo Mamardashvili, pero era obvio que ya la exigencia de Mamardashvili era distinta. Así que bueno, digamos que plantilla similar. Es verdad que con Rioja, Barrene y Tárrega, bueno, y Rafa Mir y Dani Gómez, pero bueno, en fin, es que eso ya difícil. Yo el año pasado al Valencia es que le puse un 8, le puse una muy buena nota. Este año, pues ese 6,5, que para mí esa vez de la temporada, pues bueno, buena, ahí, sin más, ¿no? Al final son 2 temporadas, o sea, 2 tramos muy diferenciados de temporada. La primera vuelta es terrible, la segunda es buenísima, pues un poco juntando un poco esa nota. Sin ganar también medio año, como dice Quisco, sí, es que lo de Valencia es muy difícil, ¿no? En fin, a ver qué tal el año que viene, porque el Valencia está en una situación tan complicada que puede subir un poco más, incluso luchar por Europa, o puede irse muy para abajo y luchar por el descenso. Esa es la realidad del Valencia como club ahora mismo. Yo no le puedo decir al Valencia entrar en Europa por lo mismo que he dicho antes con el Sevilla. Yo el Sevilla que ya se plantea a día de hoy no es un equipo de Europa, pues con el Valencia para mí lo mismo. El que sí es un equipo de Europa, de forma clara, porque así lo lleva siendo a nivel de presupuesto, a nivel de plantilla y a nivel de proyecto en los últimos años, es la Real Sociedad. Y han quedado 11º clasificados con 46 puntos. 46 puntos la Real Sociedad, es absolutamente dramático. Por compararlo con el año pasado, gente, son 14 puntos menos que el año pasado, gente. 14 puntos menos que el año pasado. 14 puntos menos. Gente, para mí la Real Sociedad es un 3. Un 3. Y leyendo por el chat, estáis entre eso, entre el 3 y el 4. Para mí la Real es el equipo más decepcionante junto con el Girona. Sí, para mí es el equipo más decepcionante de la Liga Española 24-25. Es un equipo que no ha jugado a nada, que estando Europa realmente barata ha acabado sin competir en Europa las 2 últimas jornadas. Un 10º clasificado, es que está en la segunda parte de la tabla, zona media, pero en la segunda parte, la Real Sociedad. Y mucha gente dirá, no, pero es que se fue Mikel Merino, es que se fue Lenormand. No justifica. Es una plantilla con Remiro, con Zubeldia,
con Zubimendi, por Dios, Brais Méndez, Cubo. La Real Sociedad tiene que estar mínimo en el top 8. Mínimo. Para mí en el top 7. Pero vamos a poner mínimo top 8. Va. Un 10º clasificado. ¿Qué iba a decir, no? Por aquí yo decía 4, Peri 3.75, Lucauda 3.5, Raulín 3. Dice Giorgio, Imanol dijo que no es mala temporada. Pues bueno, Imanol, pues estaré muy en desacuerdo con él. Como todo lo que ha hecho a lo largo de la temporada con Imanol, que no le he comprado absolutamente nada. Y yo ya lo dije, para mí Imanol no ha sido el peor entrenador de la temporada, porque para eso están los que han sido cesados, por ejemplo. Pero sí me ha parecido el entrenador más decepcionante de la temporada. Ya lo comenté aquí, en mi 11 decepción. Así que eso. Demasiado lejos de Europa, decía Raulín. Peri decía, la hostia ha sido importante. Sí. Quisco decía, la Real es un suspensazo como una catedral. Le salva un poco la copa, pero aquí no cuenta. Efectivo. Un suspenso como una casa, decía Fran. Bueno, estamos ahí más o menos, ¿no? Decía Raulín, la Real, el Sevilla y el Madrid, las decepciones más grandes. Además del Atlético después de Champions. Tiene que luchar por el 5.º puesto, decía Quisco. Sí. De normal tiene que lucharlo. Yo entiendo, Quisco, que este año no lo luchase. Pero, hombre, que no estés cerca ni del 7.º. La Real ha acabado a 9 puntos del Celta, gente. A 9 puntos del Celta, por favor. O sea, en fin. Un 3, ¿vale? Un 3 para Real Sociedad. Y para mí, en esas decepciones que tú decías, Raulín, yo es que te meto al Girona, ¿eh? Y es que para mí el Girona ha sido claramente más decepcionante que el Sevilla. Fíjate lo que te digo. Pero no más que la Real, que para mí ha sido la gran decepción de la temporada. Nos vemos a la parte ya izquierda, ¿no? La mejor parte de la clasificación, ¿vale? Empezamos en 10ª posición con el Mallorca. Mallorca, 10º, 48 puntos, ¿vale? Esa temporada ha luchado por estar en Europa. De hecho, en la primera vuelta, y aquí os lo vuelvo a enseñar, el Mallorca acabó 6º con un 8,5 de nota, para mí. El drama del Mallorca, gente, el drama clarísimo, viene en la segunda vuelta. La segunda vuelta del Mallorca es tan mala que me duele porque la primera fue muy buena. Yo creo que el Mallorca, gente, sinceramente, es un equipo de media tabla. Para mí no es un equipo de luchar por el descenso, ni mucho menos. No tiene una plantilla para luchar por descender, ni mucho menos. Ha acabado un poco donde le esperaba, con una primera vuelta muy buena y una segunda muy mala. Un poco haciendo balance general, pues 6,5 para el conjunto de Yagoba Arrasate. Que era lo mismo que le decía, por ejemplo, Raulín. Peri le ponía un 6. Lucauda sí que es más optimista y le pone incluso un 7,5. Giorgio un 7, que dice que esperaba al Mallorca más abajo. Yo al Mallorca me lo esperaba como ha acabado, la verdad. Cerquita de Europa. Zona media. Y sin sufrir por el descenso, por supuesto. Y no ha sufrido. Por eso es un poco, pues bueno, pues un bien. Creo que han conseguido el objetivo de forma muy solvente. Pero podrían haber apretado un poquito más. Podrían haber ahí apretado un poquito más y poder meterse en Europa. Es que, insisto, para mí creo que la primera vuelta es casi sobresaliente. Pero es que yo creo que la segunda vuelta es suspenso, gente. Yo creo que la segunda vuelta del Mallorca es suspenso. Bueno, de hecho, no llega ni a punto por partido la segunda vuelta, el Mallorca. O sea, el Mallorca creo que ha ganado 4 partidos en la segunda vuelta en total. Hombre, es muy poco, es muy poco. Les salva que la primera vuelta, evidentemente, fue muy buena. Bueno, pues haciendo un poco balance en general, 6,5 para el Mallorca. Así que, ahí está. Creo que estamos más o menos todos un poco ahí. 9º clasificado, vamos con Club Atlético Osasuna. En el conjunto de Vicente Moreno, que ha acabado luchando por entrar en Europa hasta la última jornada, ¿vale? Finalmente se han quedado a las puertas por simplemente perder el duelo directo frente al Rayo, ¿vale? En ese duelo entre ellos, el Rayo está por delante y por eso no entra en Europa. O sea, ha estado a las puertas. Ha sido una temporada rara, la verdad. Ha sido una temporada rara porque empezaron compitiendo por Europa, luego se cayeron. Hubo un momento que la gente dijo, madre mía, o sea, que ojo que el Osasuna puede pelear por bajar, ni mucho menos, se recuperaron y luego gran tramo final de temporada.
Claro, ha sido una temporada rara, la de Osasuna. Pero la realidad es que al final ha acabado peleando por Europa. Si al Mallorca, que para mí son equipos muy similares, Osasuna y Mallorca, son equipos con plantillas similares, muy asentados en primera. Es que para mí son equipos muy similares, sinceramente. Por eso, si al Mallorca le ha puesto un 6,5, Osasuna, que al final ha acabado peleando por Europa y con 4 puntos más, le he puesto un 7. Para mí llega el notable, notable bajo. Pero a ver, ha acabado peleando por Europa. Yo creo que está, bueno, pues un pelín por encima de las posibles expectativas, ¿no? Además, Vicente Moreno, mucha gente no confiaba en él. Al final Vicente Moreno ha acabado haciendo un buen trabajo. Se lesionó Brian, que al equipo le condicionó muchísimo también. Bueno, no sé. Yo creo que es una bastante buena temporada la de Osasuna, sinceramente. Dice Quisco, Osasuna tiene un plantillón para mi gusto. Ay, la alergia, por favor. Ay. Para mí tiene una plantilla similar, Quisco, a la del Mallorca. O sea, creo que Osasuna tiene piezas ofensivas que el Mallorca no tiene. O sea, el Mallorca no tiene un Brian Zaragoza, no tiene sobre todo un Ante Budimir, ¿vale? Pero, por ejemplo, yo creo, a su vez, que Osasuna no tiene un Antonio Raillo, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, creo que Osasuna tiene un pelín de mejor ataque y el Mallorca tiene un pelín de mejor defensa. Insisto, me parecen plantillas muy, pero que muy similares. Y bueno, pero Osasuna ha llegado un pelín más lejos dentro de su objetivo, por eso un 7, ¿vale? Por eso un 7. Lucado dice que le pondría lo mismo, o sea que si él la puede al Mallorca un 7,5, a Osasuna también le pondría un 7,5. Y bueno, aquí Giorgio le ponía un 6, Raulín un 7, como yo, vale. Pues yo me parecía mucho más que Raillo y ni fu ni fa. Hombre, Quisco Podemos tiene gran proyección, pero hombre, no está al nivel de Raillo. Otra cosa es que acabe siendo mejor que Raillo, que puede. Pero hombre, es que hablamos de Raillo como uno de los mejores centrales de la liga. Creo que no tenemos ninguna duda de que Raillo es un central, vamos, hiper top de la liga. Bueno, como lo es Budimir en la delantera. Es que Budimir juega en Osasuna, pero tiene nivel de jugar en un equipo como el Villarreal. Y Raillo juega en el Mallorca, pero tiene nivel de jugar en el Villarreal. Simplemente el contexto de cada uno, y creo que también la edad que tienen ambos, es lo que le hace estar en un equipo no mejor al que están. Pero es que son jugadores que podrían estar en equipos que pelean Champions, pero sin ningún tipo de problema. Ahí está el punto, ¿no? Entonces, bueno, creo que cada uno tiene sus ventajas y desventajas. A mí me parecen equipos similares. Equipos que no deberían peligrar por bajar a segunda. No han peligrado y han estado relativamente cerca de Europa. Osasuna un poquito más. Por eso le pongo medio punto más. Vamos con el Rayo Vallecano. Se nota que a partir ya del 10º para arriba las notas van a ser más positivas, evidentemente. Rayo Vallecano vuelve a Europa después de 25 años. Un equipo que ha pasado de hacer 38 puntos a hacer 52, o sea, 14 puntos más que la temporada pasada, con una plantilla relativamente similar y por supuesto con el mismo proyecto de Íñigo Pérez. Creo que nadie se esperaba esto. Era un equipo que para todos iba a estar luchando por bajar. O sea, era un equipo que se comparaba con Español, que se comparaba con Getafe, con Leganés. Es verdad que yo creo que, siendo objetivo, los del Rayo pintaba mal, pero si valoramos la plantilla es mejor que la de estos equipos, ¿eh? Para mí es una plantilla, como he dicho antes, similar al del Deportivo Alavés. Para mí, para estar decimocuarto, ¿vale? Decimocuarto, decimoquinto, ¿vale? Para mí la plantilla del Rayo es eso, de salvarse con 1 o 2 jornadas de antelación, para mí, más o menos. Y se ha metido en Europa. Es verdad que una plaza de Europa baratita, ha sido baratita, eso es cierto, pero al final es Europa. Por lo tanto, para mí, la nota del Rayo Vallecano es un 9. Como muchos le ponéis por el chat, como Lucauda, como Raulín, como Peri. ¿Por qué no un 9,5 como dice Fran Butrón o un 10 como dice Giorgio? Bueno, lo del 10 lo explico rápido. Para mí un 10 es la perfección o prácticamente acercarse a ello. Y yo creo que el Rayo está muy lejos del 10. O sea, el Rayo Vallecano es un equipo que no gana la última jornada pudiendo quedarse fuera de Europa por culpa de eso. O sea, tuvo suerte de que Osasuna no apretó un poquito más, porque si no el Rayo se queda fuera. Y sobre todo, para mí, el punto más diferencial para que no llegue incluso ni al 9,5 es que la pelea por Europa ha estado barata. O sea, esa pelea por la octava plaza, sinceramente, podría haberla cogido cualquier equipo de apretar un poquito más. E insisto, ha quedado empate a puntos con Osasuna. Ahí voy. Entonces, por ejemplo, para mí por eso no puede ser más de un 9.
pero creo que para sobresaliente sí le da, sinceramente, para sobresaliente sí le da, porque al final entra en Europa, que creo que nadie pensaba prácticamente que el Rayo podía pelear por Europa, porque todo el mundo la veíamos peleando por el descenso, y al final entras en Europa. Gente, tiene que ser un sobresaliente lo del Rayo Vallecano, sinceramente. Así que ahí lo dejo. Quisco, entiendo que comparás esta nota, ¿no? Porque yo creo que el sobresaliente está ahí. Tú mismo dices que el 10 no puede ser. Yo creo que el 9 no. Es una nota que para el Rayo compramos todos, ¿no? Vamos con el siguiente. Celta de Vigo, al igual que el Rayo, 14 puntos más que la pasada temporada, ¿vale? El Rayo hizo 41 puntos, este año ha hecho 55 puntos en el Rayo Vallecano. 55 puntos. Y sobre todo, Europa League. Y ese detalle de Europa League es lo que a mí me hace ponerle un 9.25 para el Celta. Creo que el sobresaliente tiene que estar ahí. De hecho, quiero que Peri explique ese 8 que le ha puesto al Celta, sinceramente. O sea, a mí no ponerle al Celta un sobresaliente me parece, sinceramente, no sé, digno de explicación por lo menos. Creo que el sobresaliente tiene que estar ahí, al igual que el Rayo. Para mí parten de la misma base, más o menos. ¿Por qué le pongo yo medio puntito más que al Rayo Vallecano? Hay dos motivos, ¿vale? Hay dos motivos. La primera, que creo que el Celta es un equipo mucho más de autor y que es un equipo que, igual que he dicho antes que con el Girona, tiene que entrar también un punto de vista subjetivo respecto a cómo juega el equipo. Creo que para mí, ahí entra lo del Celta. Para mí tiene mucho más mérito Peri lo del Celta que lo del Rayo. Para mí, mucho más mérito. Giraldez ha convertido al Celta a un equipo de Europa League, una plantilla que muchos jugadores sin experiencia en primera y recuperando versiones que la gente no se esperaba. ¿Quién era hace un año Sergio Carreira? ¿Quién era hace un año Javi Rodríguez? ¿Quién era hace un año Hugo Sotelo? ¿Quién era hace un año Hugo Álvarez? Alfon González, Pablo Durán. Es que no eran nadie. Con un Aspas ya ha venido a menos. Y por supuesto, gente como Ilaix Moriba, que no lo quería ya casi nadie. Gente como Marcos Alonso, que parecía que podía aportar, sí, pero recordamos que ya era un jugador veterano que después del Barça parecía que no pintaba en ningún sitio. Y mirad el nivel que han dado. Yo creo que la plantilla del Celta, gente, es para quedar 14º, 13º, para estar en tierra de nadie, incluso zona media-baja de la tabla. Y para mí, la gran diferencia fundamental que con el Rayo, más allá de eso que he dicho, que para mí es un equipo que está incluso más optimizado que el Rayo, y para mí, gente, el gran punto diferencial es que es Europa League. Al final los dos tocan Europa, sí, pero no es lo mismo Conference que Europa League. Es que no tiene nada que ver. Para mí, el salto de Europa League, o sea, de Conference a Europa League, es muy grande. Igual que el salto de Europa League a Champions es muy grande. O sea, el cambio de competición para mí marca totalmente la diferencia, sinceramente. Totalmente la diferencia. Así que para mí, eso es lo que me hace ponerle a Celta, o sea, bueno, 0,25 más, dentro de que ambas temporadas, evidentemente, para mí son sobresalientes. La verdad. No sé, a lo mejor Peri se esperaba que el Celta estuviese luchando por Europa esa temporada. Yo, como no me lo esperaba, yo me esperaba que un equipo, bueno, pues mejor que el año pasado, que acabó sufriendo por bajar, ¿vale? No tanto, pero de media tabla baja. O sea, donde ha acabado el Valencia, o por ahí incluso menos. Y oye, se ha metido en Europa League. Me esperaba que fuese hasta donde Mallorca. O sea, bueno, Peri se esperaba un poquito más que yo, digamos. Ahora sí, gente, es lo que digo, es Europa League, ¿eh? Es Europa League. A mí me parece que Europa League, para un equipo como el Celta, no entra dentro de las expectativas iniciales, sinceramente. El Celta es un equipo hecho, por así llamarlo, que también cuenta para acabar donde acaba. Pero bueno, eso, Quisco, no sé si para ti le sube a puntos o le baja. Me refiero, es un equipo que tiene un gran proyecto detrás, con mucho trabajo, pero insisto, no con mucha inversión.
sino un proyecto de cantera muy marcado. Y es que para mí eso le suma puntos, sinceramente. O sea, el Celta no ha podido invertir demasiado tampoco. Es que al final, insisto, que te trae jugadores libres o cedidos, ¿no? Para mí a lo mejor le bajaría, pero me estás cambiando de opinión. Bueno, insisto, son para mí opiniones, pero para mí por eso el Celta y el Rayo, insisto, son casos muy similares. Nadie se esperaba que entrasen en Europa y lo han hecho. Pero para mí ese punto de Europa League sí que es diferencial, sinceramente. Dice, pero está en Europa League gracias a Athletic, Barça y Betis, entre otros, que han conseguido la plaza extra, no gracias al Celta. Pero Peri, por esa regla de 3, ¿qué nota le ponemos al Rayo? Que están en Europa, gracias también a lo mismo que dices tú. No sé si me explico. O sea, eso que dices, que tienes razón en eso. O sea, si eso que argumentas le damos peso, que insisto, le podemos dar peso, entonces al Rayo hay que bajarle un punto por decreto. Automáticamente. Entonces, claro, si eso lo efectuamos para el Celta, lo efectuamos para el Rayo. O sea, entiendo lo que dice Peri y puedo comprárselo, ¿vale? Aunque yo prefiero valorar que están en Europa, la verdad. Pero bajo esa premisa le tenemos que bajar mucho más al Rayo que al Celta. Porque con la premisa que Peri dice, el Celta jugaría Europa, al menos Europa, y eso ya es muy buena nota. Mientras que al Rayo habría que bajarle mínimo un punto, pero mínimo. Porque entonces el Rayo no estaría jugando nada. Yo prefiero quedarme con la parte positiva. A lo mejor he preferido ser profesor bueno con ellos dos y decir que se han metido en Europa, pues porque al final vía liga ha acabado siendo así. Por mucho que es verdad lo que dice Peri, de que hay equipos como Athletic, Barça, Betis, Real Madrid, que por llegar lejos en su competición le ha dado acceso a estos equipos. Insisto, tiene razón también Peri en eso. Pero yo prefiero quedarme con la parte positiva, la verdad. Dice por aquí Quisco, el Rayo la primera vez que juega Europa por méritos propios no puede tener menos de ese 9. Quisco, estoy de acuerdo, pero es verdad que el Rayo en una temporada normal, si no es por lo que dice Peri, el Rayo no pisa Europa. O sea, lo que dice Peri es verdad. Pero, insisto, o le bajamos a los dos o le ponemos el sobresaliente a los dos. Yo es lo que digo. Argumentando lo que dice Peri, o los dos o ninguno. Para mí. Pero, bueno. Por eso yo, el 9 al Rayo y el 8 al Celta, yo es una cosa que no termino de comprar. Pero bueno. Para mí, insisto, yo prefiero quedarme con lo que dice Lucauda, ¿eh? Yo me quedo con lo que dice Lucauda. Así que, sinceramente, prefiero quedarme con la parte positiva de que ambos han conseguido Europa por méritos propios. Insisto, el Celta medio puntito más, porque es Europa League, que es mucho mejor a nivel de prestigio, a nivel económico y sobre todo a nivel de exigencia, sobre todo. Así que venga, eso para el Celta, no sobresalientes, los primeros sobresalientes del día de hoy. Pasamos al Real Betis Balompié. Real Betis Balompié. Nota difícil la del Betis, porque claro, la primera vuelta del Betis, yo recuerdo que fue un suspenso, estaba fuera de Europa. Finalmente lo ha acabado consiguiendo con 60 puntos, ¿vale? 60 puntos. 3 más que el año pasado. 3 más, ¿vale? 3 más. El año pasado fue séptimo, este año ha sido sexto. Ha incluso llegado a pelear por la Champions en algún momento, ¿vale? Por la quinta plaza, pero luego se ha quedado lejos, sinceramente. Mi nota para el Betis es un 7,75. Aquí Giorgio decía un 8, o sea que estamos más o menos cerquita. A mí la nota de la dupla almeriense me parece exagerado, o sea, un 8,5 me parece... O sea, cerca del sobresaliente para mí el Betis no puede estar. Porque cerca del sobresaliente, estamos hablando de que el Betis se ha metido en Europa League, cuando al Betis lo que se le exige es meterse en Europa League. O al menos en Europa. Hombre, un sobresaliente... No sé. A mí ese 8,5 me parece muy exagerado. Peri, como bético, le pone un 7. Menos que yo, incluso. Él dice, objetivo cumplido sobrado. Yo, Peri, incluso le pongo más de ese 7... que lo entiendo, Peri, porque lo dices, pero le pongo más de ese 7 porque por tramos ha sido uno de los equipos que mejor ha jugado, un equipo que se ha acercado a la quinta plaza, y creo sinceramente que aunque se haya quedado muy lejos del Villarreal,
aquí sí que cuento un poco de que tiene otros objetivos, ¿vale? Claro, Peri, por tramos ha hecho el ridículo, pero yo eso se lo he computado en la primera vuelta. Por tramos ha hecho el ridículo, por eso la primera vuelta le suspendí. El tema es que la segunda vuelta, Peri, es tan buena que hace que lo de la primera no se note. O sea, el Betis al final no ha acusado lo de la primera vuelta. Y para mí ese es el punto principal. O sea, del Betis de este año, nadie se va a acordar de la mala primera vuelta. Todo el mundo se va a acordar de Isco y de Anthony. Y cómo ellos metieron al equipo en la final de Conference y al final, de nuevo, en Europa, insisto, en el sexto puesto, por el momento luchando en el quinto. La gente se va a acordar de eso, no de la mala primera vuelta y del mal inicio, que es cierto que existió. Y por eso para mí mi nota acaba siendo más positiva. Dentro de eso, no el 8,5, sinceramente, que a mí sí que Raulín Lucauda me parece un tanto exagerado, sinceramente. Honor al Betis con el peor portero de la liga, dice Quisco. Es verdad que no ha tenido el mejor portero bajo palos tampoco. Que se pasaba por aquí Manu Mora, justo cuando venimos hablando del Betis, justamente. Manu, el 3,5 de tu equipo, ¿cómo lo ves? La gente por el chat me pedía que le pusiese menos, del 3,5 al Sevilla. Yo creo que 3,5 para el Sevilla justo, suspenso rotundo, en cualquier caso. Y de repente, pues, el Betis en el lado contrario, 7,75. Dice Manu Mora, 1,5 del Sevilla sin coñas, un 2. Manu, mucha gente decía eso y yo he argumentado, Manu, que habéis hecho los mismos puntos que el año pasado con una plantilla peor. ¿Entiendes? O sea, el Sevilla ha hecho los mismos puntos teniendo peor plantilla. A lo que voy es, Manu, si el año pasado yo le puse un 3, pues le he puesto medio punto más porque habéis hecho lo mismo con peor plantilla. No tiene más. Sinceramente, solo que el descenso ha estado menos barato. Básicamente. Sé que tú le pones muy mala nota porque las sensaciones han sido malas. Pero es que yo, por ejemplo, sí, sufriendo el triple. Esa es la diferencia. Pero también te digo, Manu, yo lo que he argumentado es que para mí en Sevilla, en la etapa de García Pimienta, no era un suspenso, ni mucho menos un suspenso. Ni mucho menos. Para mí sería un 5,5, 6. El tema es que el problema pasado, lo que ha venido después de la derrota contra el Betis, precisamente en el derbi. Luego llega Joaquín Caparrós y bueno, en fin. Lo de Joaquín Caparrós es un 0,5, claro. Ahí el problema. Pero bueno, por eso es mi nota. Gente, pasamos a los equipos Champions. Empezamos con el Villarreal. El Villarreal, para mí, es un 8,25. 8,25 para el Villarreal. ¿Por qué? ¿Por qué? El Villarreal, para mí, no puede ser un sobresaliente, como dice Giorgio. Mi argumento, no tiene ninguna competición. Y sí, lo que hagas en el resto de competiciones no cuenta. Pero como sí he dicho al principio, sí cuenta que las tengas o no. Eso al Villarreal le hace una expectativa más alta que el Betis vía Liga, ¿vale? La expectativa del Villarreal creo que era entrar en Champions, ¿vale? Su expectativa máxima. Y la del Betis yo creo que no era entrar en Champions, sinceramente. Sí que es verdad que lo acaba consiguiendo. Dice Lucauda, pero tiene una de las peores defensas de la liga. Es que Giorgio, yo creo... O sea, pero lo decía Giorgio, no Lucauda. Yo creo, Giorgio, que eso ha sido cierto por tramos, pero no al final. O sea, si nos paramos a pensar en el Kiko Femenía, Foyt, Logan Costa, Seri Cardona, no está tan mal. No está tan mal. Entonces, bueno. Y la veo lo que dice Peri. Dinero para invertir, has invertido. O sea que bueno, para mí eso no le hace tener un 9. Peri le pone un 7,5. Que sinceramente, viendo lo que él le ha puesto al Betis tiene sentido. A lo que me refiero es, Peri al Betis le ha puesto un 7. Y luego al Villarreal 7,5. Se le ha puesto medio punto más al Villarreal. Que es lo que he hecho yo. Ponerle al Villarreal medio punto más que al Betis. Aquí yo sí que le preguntaría de nuevo a la dupla almeriense, que le ha puesto Raulín un 8 y Lucauda un 7,5. Mi duda es, ¿por qué tiene para vosotros el Betis más nota que el Villarreal cuando el Villarreal ha sido claramente mejor equipo que el Betis? Básicamente porque al final uno ha andado en Champions y otro no. Con plantillas muy similares. De hecho, creo que por plantilla están las dos muy similares. O sea, el Betis tiene mejor defensa y luego ambos equipos tienen jugadores diferenciales. O sea, Ayoce, Isco, Baena, Anthony tienen jugadores diferenciales.
Y sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Quisco. El Betis divierte y tiene mucho marketing también. De hecho, el Betis tiene buen marketing y el Villarreal mal marketing. Pero bueno, yo creo que al final el punto diferencial es que el Villarreal ha conseguido su mejor objetivo prácticamente, sin ser, no sé, sobresaliente. El Betis ha podido estar un pelín más arriba, pero también ha conseguido su objetivo de forma bien. Dice Peri, yo creo que aún así está sobrevalorada la temporada del Villarreal. O sea, Peri, tú lo que estás diciendo es que para ti la temporada tanto de Betis como de Villarreal en Liga está sobrevalorada. O sea, crees que se le está puntuando muy alto a ambos equipos. Entiendo, ¿no? No sé. Al Villarreal se le ningunea en este país. Sí, Quisco, no sé por qué, pero ocurre. Dice, el Villarreal tiene que quedar quinto y ahí está. Objetivo, pero vamos, cumplido, pero más que cumplido. O sea, estamos hablando de entrar en Champions. O sea... Eh, entonces, para mí el Villarreal tiene que tener una nota muy alta. E insisto, para mí claramente más que el Betis. Aquí, el argumento de Lucauda decía que es por... Bueno, y también de Raulín, es porque ellos pensaban que el Betis iba a quedar más atrás porque tienen doble carga con Conference y del Villarreal se esperaba que llegasen aquí. Yo sigo diciendo que a mí la gran diferencia para mí entre Betis y Villarreal es muy sencilla. Y es que entrar en Champions te tiene que subir mucho la nota. O sea, no hay nada más grande para el Villarreal que entrar en Champions. No hay nada mejor. Claro, puedes quedar cuarto. Que para mí es por eso no le he puesto 9 al Villarreal. Porque aunque haya empatado a puntos con el Athletic, la realidad es que el Athletic ha entrado en cuarto mucho más solvente que el Villarreal. Sinceramente. Pero, hay que ser sinceros. Yo creo que el Villarreal entrando en Champions marca mucho la diferencia respecto a no entrar, que es lo que le ha pasado al Betis. Dice para Peri, para el Villarreal haber quedado sexto hubiese sido una mini decepción. Lo puedo comprar, Peri, es que te digo más. Si el Villarreal queda sexto, le hubiese puesto un 6, 6 y medio, quizás. Posiblemente. Una temporada bien y ya. Normalita, sí. Seguramente sí, Peri, te lo puedo comprar. El punto es que al final ha estado casi cuarto y la distancia respecto al sexto ha sido altísima, finalmente. También propiciada porque el Betis al final no le ha acabado dando para todo, pero igualmente, para mí, más Villarreal que Betis, al menos en mi humilde opinión, dice por aquí, a ver qué más cosas había. Dice Lucauda, te sube la nota, pero dependiendo del contexto del club. Al Villarreal te lo esperas ahí, entonces cumple. Al Betis me lo espero en Conference o más abajo. Yo creo, Peri, el tema es... O sea, Lucauda, perdón. Yo creo que tú al Betis no te lo puedes esperar en Conference o más abajo. O sea, si tú te lo esperas ahí, ok. Pero creo que el Betis es de forma clara y manifiesta de las 7 mejores plantillas de España. O sea, el Betis quedar fuera del top 7 es inadmisible este año. Inadmisible con la plantilla que tiene. Por eso la primera vuelta que estaba fuera de Europa era un descenso. Claro, ahora si tú crees, Lucauda, que no es de las 7 mejores, entonces sí que entiendo que para ti tenga más nota el Betis que el Villarreal. Pero para mí, sinceramente, no es así. Sinceramente. Pero bueno, en fin. Hay que dar esas notas y hay que dar el debate abierto entre Villarreal y Betis. Para mí la diferencia fundamental, insisto, es que el Villarreal entra en Champions, que es lo máximo que el Villarreal puede conseguir. Vamos con el Athletic, que yo creo que ha sido para mí la nota más fácil de todas. La más fácil. Vamos, sin ninguna duda. La ha tenido muy pero que muy clara. Muy fácil. Sin decimales ni nada. Facilísima. La verdad. No sé si estáis de acuerdo conmigo o no. Pero para mí es un 9 para el Athletic. Fácil, sencillo y para toda la familia. Un 9. El año pasado quedaron quintos y le puse un 8,5. Este año cuartos, un 9. La plantilla exactamente la misma, más allá de algún canterano nuevo y el fichaje de Yaló, que no ha aportado nada, así que casi queda igual. La plantilla es la misma. Ha estado cuarto toda la temporada, pero toda la temporada, y también compaginando distintas competiciones. Compro una cosa respecto a de lo que dice Quisco. Bueno, no lo compro en verdad. Entiendo que el Athletic
ha sido menos disfrutable. O sea, las sensaciones del año pasado, que no entraron en Champions, son mejores que esta. Compro eso. Compro lo de las sensaciones, Quisco, pero los datos son sencillos. El año pasado quinto, no entraron en Champions, este año cuartos, sí han entrado. Y sobre todo, los puntos. Este Athletic, que las sensaciones son peores, ha hecho 2 puntos más. Fácil, sencillo. No sé. De hecho, a mí me sorprende que era tanto 8 por el chat. Giorgio 8, Lucauda 8, Peri 8,5. Yo pensaba que el 9 que le ha dado Rowling y que le he dado yo era muy obvio. Dice Quisco, es que tienen un equipazo. Sí, para mí tienen la cuarta mejor plantilla de España. Y han quedado cuartos estando ahí durante toda la temporada. Creo que aquí lo engañoso es que el Villarreal ha quedado con la misma puntuación. Pero gente, el Atlético ha tenido la cuarta plaza muy bien durante todo el año, ¿eh? Ha sido claramente el cuarto de España esa temporada. Y el Athletic no le puedes pedir más que sea el cuarto. Me refiero, el Athletic, ¿qué más le puedes pedir de lo que ha hecho para el sobresaliente? O sea, los que no le habéis puesto sobresaliente, ¿qué os ha faltado? Si es que no puede... O sea, la diferencia de nivel económico y de plantilla entre Athletic y los de arriba es salvaje. Aquí decís, quedar tercero, para mí es irreal. Para mí, un tercer puesto del Athletic es irreal. No existe. No es una posibilidad del Athletic. No es real. Para mí no es real. Dice Lucauda, puede quedar tercero perfectamente. No lo compro. No lo compro. El Girona del año pasado, ya Peri, pero es que el Girona del año pasado es un 10 y porque no hay más nota. No sé si me explico. O sea, el Girona del año pasado está fuera de lógica y raciocinio. No vamos a ver casi nunca nada igual que lo del Girona del año pasado. Pero tú, por presupuesto y por plantilla, a ningún equipo le puedes pedir quedar tercero en la Liga Española, por delante de los 3 gigantes. No se lo puedes pedir. El mejor puesto posible del Athletic es cuarto. Con sorpresa mayúscula puede quedar tercero. Pero es que si queda tercero, yo, gente, le pongo un 10. O 9,5. Es que no sé. Dice Lucauda, el Atlético de Madrid ha hecho el parón en la segunda vuelta. Ahí le puedes morder. Sí, sí, pero insisto, la diferencia sigue siendo abismal entre Atlético y vamos, y Athletic, Villarreal, Betis, Real Sociedad y que vosotros queráis, sigue siendo abismal. O sea, el Athletic no puede ni soñar con un jugador de la dimensión de Julián Álvarez, por ejemplo. Es que no puede, ni de Nano Black, es imposible. Es imposible. Muchos diréis, Nico tal, Nico por muy bueno que sea, está a años luz de la dimensión doblar con Julián Álvarez. Y por salario también. Y mira que en el Athletic se cobra mucho mejor que en cualquier equipo, ¿eh? Que no sean los 3 grandes, también hay que decirlo. Para mí es la cuarta mejor plantilla, pero está mucho más cerca de Villarreal y de Betis que de Atlético de Madrid, la verdad. Si le gana uno de los partidos al Atlético de Madrid, lo adelanta. Bueno, pues Peri, es que eso habla de que no han estado lejos, y es que está el punto. O sea, eso que acabas de decir es un argumento para el 9, precisamente. Que no han estado tan lejos. Entonces, no sé. Claro, mira, el argumento de Megachín es muy bueno. Aquí en Bilbao se considera que han ganado la liga de los otros. Es que no tiene más. O sea, para mí el 9 es indiscutible y me sorprende que solamente me lo haya comprado Raulín, la verdad. Me sorprende muchísimo, o sea, no sé. Creo que se le está pidiendo al Athletic una cosa que no es real. Insisto, en una temporada donde tiene que compaginar todas las competiciones, que no es el Villarreal. Ahí la diferencia. Y bueno, y que ha estado cuarto todo el año por encima del Villarreal. Han empatado a puntos al final, pero han estado todo el año por delante. O sea, ha sido claramente el cuarto mejor equipo. Y dice Lucauda, es que me parece lo esperado. Entonces, claro, Lucauda, o sea, el equipo que gane la liga, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿No le ponemos un sobresaliente porque es lo esperado? Es que yo me espero que el Madrid ganase la liga el año pasado. Pues nada, un 8, porque es lo esperado. Es que conseguir lo extraordinario, aunque te lo esperes, tiene que tener una nota extraordinaria, yo creo, ¿no? Vamos, al menos como yo lo veo. O sea, no sé. Mira, o sea, os voy a poner un buen ejemplo. Sí, Megachín y Raulín sé que me lo compran, pero para mí, ¿vale? Para mí. Además van a la Supercopa, buen punto ese también. Que quedar cuarto es súper importante porque vas a la Supercopa el año que viene. Pero mira, os voy a poner un gran ejemplo. Max Verstappen.
en Fórmula 1. Ha ganado todos los años anteriores. ¿Y quién te esperabas que ganase? Max Verstappen, y con mucha diferencia. Y ganaba el tío sobrado. Entonces, ¿qué haces? ¿No le pones un sobresaliente a Verstappen en Fórmula 1 porque ganaba siendo obvio que ganase? Dice Lucas, de Fórmula 1 no tengo ni idea. Bueno, pero creo que se entiende el paralelismo con esto. O sea, creo que bajarle porque te esperases que ganase cuarto no es justo. Es como, yo espero que el Atlético haga una temporada de sobresaliente. Entonces, como la ha hecho, no le pongo tan buena nota porque ya me lo esperaba. No sé. No es la mejor temporada del Athletic que la del Rayo en su nivel cada uno. Para mí es mejor la temporada del Athletic en perspectiva que la del Rayo. Para mí sí, Peri. El Athletic es un club que ha estado cuarto toda la temporada de forma muy solvente, mientras que el Rayo ha entrado en Europa en una temporada donde es muy fácil, relativamente, comillas, comillas, muchas comillas, pero es la temporada más fácil de la historia de la liga de entrar en Europa. Bueno, pero con Nadal es el mismo ejemplo, Megachín. Nadal en su prime, cuando claramente era el mejor del mundo, ganaba un premio, el que sea, me da igual, el premio que queráis, ¿vale? Lo ganaba. No es un 9 porque yo ya me esperaba, yo ya no me esperaba yo ya me esperaba que lo ganase. Claro, dice Megachín, gana un Roland Garros, pero como ya se esperaba, pues un 8. No, ganas, pues si ganas y cumples el objetivo que se esperaba, que era ganar, es increíble, ¿no? Yo creo que es un poco eso, ¿no? Yo creo que ese es mi argumento. Pero bueno, en fin. Pasemos al siguiente apartado. Siendo de que el debate siempre es reconfortante, siempre que sea así con respeto y demás, ¿eh? Pero es verdad que a mí me ha sorprendido que no le deis un 9 a tanta gente. Vamos con el Atlético de Madrid. Nota rara la de Atlético, la verdad. Nota rara la de Atlético de Madrid. Ha llegado a pelear por la Liga, ha estado mejor que el año pasado, luego se ha caído en el tramo final, ha quedado literalmente en su sitio. Es difícil la nota, es extraña, porque no es una mala temporada, tampoco es buenísima. Yo he visto gente, mira, he visto notas de gente como Pizarritas con Miguel Quintana, Nahuel Miranda, Adrián Blanco. He visto también las notas de A Bote Pronto, ¿vale? Con Juan Corellano, Javi Nacher y Paula Carbonell. He visto las notas de todos ellos y yo le he puesto menos nota de lo que le han puesto todos ellos. Mi nota para el Atlético de Madrid es un 6. Para mí es una temporada en Liga correcta. Correcta dentro de los 1000 altibajos que han tenido, sinceramente. La verdad, o sea, es un poco... Claro, en la primera vuelta acaban líderes, de repente, cuando nadie se lo esperaba. La gente se esperaba un crecimiento respecto al año pasado y la verdad es que han acabado con los mismos puntos. 76, que no está mal. O sea, 76 puntos no es terrible, pero a su vez la plantilla es mejor que la del año pasado. Las sensaciones han sido mejores que la del año pasado. Han competido hasta más tiempo que el año pasado, cuando el año pasado no lo hicieron. Es que es difícil, la verdad. Aquí decía Mingachín 5,5/6, Raulín 6. Creo que sé, ¿no? Giorgio es el que lo suspende. Para mí suspenso no puede ser, sinceramente. Para mí suspenso no puede ser. La verdad. Te puedes esperar más. Eso lo entiendo. Creo que nos podíamos esperar más. Pero ¿es mala la temporada de Liga del Atlético? No. ¿A medias? No sé. Lo dejo al 6, gente, que es como la nota como de decir, mira, puedes dar mucho más, pero tampoco es terrible ni mucho menos, ¿no? Es la nota fácil, pero una temporada difícil de evaluar porque ha tenido tramos muy buenos, tramos horribles. Yo creo que la nota para ponerle al menos un bien es que ha peleado hasta más tarde, ¿vale? Hasta más tarde que el año pasado. Y para mí es el punto diferencial. Dice Pau, para mí es un suspenso, con ese equipo tienes que competir en la liga. No estoy de acuerdo. Tienes que intentar lucharla. Creo que el Atlético la ha intentado luchar este año. No es como el año pasado, que no la lucha en ningún momento. Este año hasta febrero la lucha.
Hasta que cae contra el Madrid, en Champions, básicamente. No sé. Sin más, la verdad. Sin más. Sigo diciendo que mucha gente piensa que el Atlético tiene la misma plantilla que Barça y Madrid, y yo lo sigo diciendo. El Atlético no tiene la plantilla ni el presupuesto que tienen Barça y Madrid. No lo tiene. Y hay gente que los quiere poner al mismo nivel y es mentira. No le puede competir la liga de tú a Barça y Madrid. Le puede incomodar lo máximo posible. Y tenía que haber incomodado más. En eso estoy de acuerdo. Pero competir en la liga hasta la última jornada es muy difícil. Es muy difícil. Es que sigue teniendo peor plantilla el Atlético de Madrid. Es la realidad. Es la realidad. O sea... Es que, igual que he dicho antes, que hay equipos como el Athletic que no pueden optar a un jugador como Julián, el Atlético de Madrid no puede optar a un jugador como Pedri, como Mbappé, como Vinicius, como Lamine. Tampoco pueden optar a eso. Dice Lucas, es el único equipo que puede competirle a los dos mejores. Claro, y le puede competir. Y durante muchos tramos Lucauda le ha competido. Ahí está el punto, le ha competido. En los partidos de este año, en los Barça Madrid, Atlético Madrid, Real Madrid, el Atlético ha competido este año. Ahí está el punto, ha competido. Pero se ha ido antes de la pelea de lo que debería. Por eso no le puede poner más. De hecho, aquí mucha gente, insisto, ha dicho del 6. Gente incluso, bueno, como Giorgio o Pau, dicen que ha suspenso. Gente, yo en la mayoría de las notas que he visto, al Atlético le han puesto un 7. Un 7 incluso más. Un 7 incluso más. O sea, si aquí vosotros estáis siendo críticos, hemos ido al canal que yo he visto que menos nota le he dado. Tenéis, insisto, os lo recomiendo también, que hace muy buen contenido, el vídeo de A Bote Pronto y el vídeo de Pizarritas. Le han dado más nota que yo al Atlético. Le han dado más nota. Así que yo he sido incluso más crítico que la mayoría. Y así, mira, muchos decís que incluso el 6 es buena nota. O sea, que he sido bueno. Pues entonces el resto de canales, imaginad que han sido. Vamos con la nota. Bueno, si la de Atlético de Madrid era complicada, ¿qué hacemos con el Real Madrid, gente? Esta nota es imposible. Os voy a explicar por qué. A ver, ha quedado segundo, que es el mínimo exigible del Madrid, que es quedar segundo. O sea, lo que el Madrid no puede es quedar tercero para abajo. O sea, el mínimo exigible lo ha cumplido. A nivel de puntuación es una buena temporada, que a mí esto es lo que me choca, gente. O sea, el Madrid ha hecho 85 puntos este año. 85. 3 menos que el líder. El nivel de puntuación del Madrid es muy buena. ¿Qué hago, gente? 84, creo que han sido 85, ¿no? Son 84, yo creo que eran 85. Si alguien lo puede comprobar, porque ahora mismo no tengo la clasificación abierta, yo creo que eran 85, pero bueno, si no, punto arriba, punto abajo, da igual. ¿Qué hacemos con el Real Madrid? Aquí, según todo el mundo, veis suspenso, ¿eh? Vale, el Barça es 88 y el Madrid han sido 84 al final. Pensaba que era 85, ¿eh? No sé por qué, se me ha ido ahí, a mí entonces. Vale, Madrid 84, había apuntado 85, ¿eh? Perdonadme, son 84. Igualmente, punto arriba, punto abajo no cambia nada, ¿vale? A ver, ha peleado la liga casi hasta el final. Ha hecho 84 puntos, que no está mal. Y queda segundo, que es el mínimo exigible. ¿Qué hacemos, gente? Es que mirad las notas. Hay varios por el chat que le ponéis un 4. O sea, Giorgio un 4. Raulín un 4. Luego Manu le pone un 6 y Megachi le pone un 7. ¿Qué hago con el Real Madrid? Yo os voy a decir la que yo te tenía puesta y podemos debatir para cambiarla, porque tengo dudas hasta yo de mi criterio. Gente, yo le había puesto un 5. Lo que le pone Pau. Yo le había puesto un 5 al Real Madrid. El argumento de Giorgio para el suspenso, ¿no? A ver, ¿dónde está? No puede aprobar porque hay partidos impresentables. Pero para mí, Giorgio, eso no es un argumento, ¿sabes por qué? Porque ¿qué equipo no ha tenido partidos impresentables? Mínimamente, el Barça. El partido contra Osasuna.
El partido contra la Real Sociedad. Son partidos impresentables también. Las Palmas. Es decir, por aquí sí. Es que... Leganés también. Dice Raulín, es la plantilla del Madrid más... Es la plantilla del año pasado más el supuesto mejor jugador del mundo. Más el segundo del Balón de Oro, más una adaptación de Bellingham, etcétera. Pero Raulín, con la lesión de Carvajal, que no es tu culpa, y con la salida de Toni Kroos, que no es la misma que el año pasado. Es sin Toni Kroos, es sin Nacho y es sin Joselu. No es la misma, sobre todo sin Toni Kroos. No compro de que es la misma. Tienes más Mbappé, por supuesto, pero... Es que lo de Kroos resta mucho. Y sin la lesión de Carvajal te cambia todo también. ¿Qué tal, J. Moren? ¿Cómo estás? Nos dice, no le puedes poner menos que al Atleti en mi opinión, con tanta lesión. Ya, J. Moren, pero es que lesiones tienen todos los equipos este año. O sea, es que el Barça, que ha sido el mejor equipo de la liga, ha tenido 1000 lesiones también, J. Moren. Es que sí, la de Carvajal yo la valoro porque es súper importante, pero ¿qué hacemos el Barça con la lesión de Ter Stegen, por ejemplo? ¿Qué hacemos con que Araujo se haya perdido media temporada? ¿Con que Casado se haya perdido la segunda mitad? ¿Con que Bernal se le echó en la jornada 3 y se pierda toda la temporada? ¿Con que Frenkie también se perdió entera la primera vuelta? ¿Con que Gavi se recupera de lesión después de un año parado? ¿Qué hacemos con eso? Es que todos los equipos tienen problemas de lesiones. A mí la más justificada es lo de Carvajal. Lo de Carvajal es una mala suerte impresionante. Es que es muy difícil. Es muy difícil. O sea, la nota que le ponga va a ser criticada. Seguro. O sea, para mí, gente, argumentos muy a favor de que el Madrid tenga al menos un 6. Argumentos a favor es que el ritmo de puntuación no ha sido malo. Son 84 puntos. No está mal. Has quedado en tu mínimo exigible, que es ser segundo, y a muchos puntos del tercero. O sea, el ritmo de puntuación del Real Madrid, ¿vale? El ritmo de puntuación del Real Madrid no es malo. Y su temporada vía liga, en cuanto a donde has acabado, no es mala. Eso es lo que me hace subirle más. ¿Qué es lo que me hace incluso suspenderlo? Yo entiendo a la gente que lo quiere suspender. ¿Qué es lo que me hace suspenderlo? Que es infumable. Es de los peores Madrid que hemos visto, con una plantilla que es buena. No solo por no tener a Toni Kroos. Fichas a Mbappé. Es una plantilla que tiene al mejor portero del mundo y a Bellingham, Vinicius y Mbappé, que son 3 de los 6-7 mejores jugadores del mundo. No hay plantilla en el mundo que tenga tantas estrellas como el Madrid, ni el City, ni el Barça, ni el Liverpool. No hay plantilla que tenga tantas estrellas y tantos jugadores tan diferenciales como el Madrid. No hay. No hay plantilla como la del Madrid en eso. Y juegan de pena. Es que, ¿qué hacemos con eso? Pero luego ves el ritmo de puntuación y no está mal. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, yo entiendo quien dice un 6 y yo entiendo quien dice un 4. Es que lo entiendo, entiendo las dos cosas. Por eso, gente, le pongo un 5 y creo que lo voy a dejar así. Porque creo que J. Monen puede argumentarme para ponerle un 6, pero Giorgio, también madridista, de hecho, menciona a los dos porque soy los dos del Real Madrid y J. Monen pide más y Giorgio pide que le suspenda. Entonces, ambos como madridistas opinan cosas distintas. Y ambos tienen razón. Gente, pues le pongo un 5 y ya está. Es que, ¿qué hacemos? No sé el resto que veis. Pau, por ejemplo, dice que le pondría un 5. Megasín también es más optimista y le pondría un 7. Manu Mora sí que llegaría a un 6. Raulín, por ejemplo, también le suspendería. Claro, Pau, si lo medimos en pedir fútbol más allá de puntos, el Madrid es un desastre de equipo. Gente, ¿entendéis que le deje el 5? ¿Entendéis que si hay gente que pide un 4 y gente que pide un 6, ¿entendéis que le deje el 5 en la foto final? Os pregunto. Vamos vamos a partir de esa base. ¿Lo entendéis o no?
Si yo lo he visto todo. Pero si yo he visto tanto todo lo malo como todo lo bueno. Si lo he visto. Pero es que tengo que ponerle una nota. Y tengo dudas hasta yo. Pero si muchos me decís un 4 y muchos otros me decís un 6, es que parece que no hay punto medio, la verdad. Por eso voy a hacer el punto medio, que es ponerle que han aprobado porque el objetivo mínimo lo han conseguido, pero han conseguido ese objetivo mínimo haciéndolo de pena. Pero bueno, como al menos el objetivo mínimo ahí está, que es ser segundo y puntuar más o menos bien, que insisto, son 84 puntos, es que no es un drama, ni mucho menos. Pues yo qué sé. Pues gente, pues un 5 al final. Entiendo que me decís más, y por supuesto también os entiendo los que decís menos, sinceramente, ¿eh? Lo puedo entender. También te digo, J. Moren, lo de el Atleti ha tenido más inversión que el Barça, que el Madrid, eso hay que cogerlo muy con pinzas, J. Moren, porque hombre, Mbappé no se le paga en gloria, ¿eh? O sea, el fichaje de Mbappé, por mucho que venga gratis, cuesta mucho más dinero que todo lo demás. Sí, Giorgio, no, lo tengo presente, no pasa nada. Luego la redacción, de hecho, Giorgio, no tenés por qué estar porque tampoco pasa nada. Ahora sí vamos a terminar ya, gente, porque nos vamos con la nota del Fútbol Club Barcelona. Nota para el Barça, nota para el campeón de liga. Son 88 puntos, 4 más que el Real Madrid. Y sobre todo, a ver, aquí el gran argumento que tiene es no solamente que han ganado la liga, que es lo máximo a lo que puedes aspirar, sino cómo ha ganado la liga. Ahí a mí me parece un punto diferencial. Mi nota al Barça es un 9,75. 9,75 y por lo tanto la nota más alta. Yo creo que es imposible bajarlo del 9,5. O sea, a mí lo de Raulín me cuesta, sinceramente. O sea, tú ves jugar a este Barça y cómo no ponerle un 9,5 por lo menos, sinceramente. Me parece uno de los campeones más brillantes que hemos visto en los últimos años, sinceramente. A nivel de juego es el equipo mejor preparado. Es el equipo que más ha sorprendido. O sea, hablamos de Celta, hablamos de Rayo como equipo revelación, pero es que yo diría que la mayor revelación de este año, dentro de que el Barça puede ganar una liga siempre, creo que ha sido el propio Barça. No por ganar, sino por cómo gana. Por la mejora de tantos futbolistas. Hubo pinchazos del Barça contra Leganés y Las Palmas que son graves. Raulín, la realidad es que no son nada graves. ¿Por qué? Porque dentro de 2 meses la gente no se va a acordar de esas derrotas. Se va a acordar, madre mía, el Barça ganó la liga y madre mía, el Barça cómo jugaba. Era el mejor equipo de Europa prácticamente, con más de 100 goles a favor. Eso es lo que la gente se va a acordar, sinceramente. No de la derrota contra Leganés y Las Palmas, sinceramente. Además que contra Leganés, yo pienso que el Barça, sinceramente, se mereció más de la derrota. O sea, no jugó bien ese día el equipo, pero generó ocasiones y Dimitrovic hizo un partidazo, sinceramente. Entonces, vosotros me decís, David, entonces, si es un equipo de ensueño que ha jugado de locos, ¿por qué no es un 10? Básicamente porque el ritmo de puntuación no es increíble, ¿vale? Por ejemplo, yo el año pasado al Madrid le puse un 10. ¿Por qué? Porque ganó la liga con 95 puntos. El Barça este año lo ha ganado con 88. Campeón brillante, sí, pero no ha hecho la mítica liga de los 90 puntos tan diferencial. Eso en gran parte por lo que está diciendo Raulín o Pau, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero al final, dice Pau, esas derrotas contra un Madrid Atlético más competitivo te cuesta la liga. No lo compro, porque gente, todos los equipos pierden partidos en las ligas. O sea, no podemos partir de la base de un equipo que haga más de 100 puntos. Es que sigue siendo irreal. O sea, esos partidos, esas derrotas te cuestan la liga. No, esas derrotas no te cuestan la liga. Porque no hay ningún equipo que haya ganado la liga sin perder un puñetero partido. Entonces, no son derrotas que te cuestan la liga. Sinceramente, no lo creo, la verdad. El Barça este año ha ganado la liga de forma impepinable, en mi opinión. Vamos, independientemente de que haya perdido partidos puntuales. Sinceramente. Pero, es que yo creo que la liga del Barça es casi inmejorable.
Insisto, lo que vosotros estéis haciendo de quitarle un punto por un mal mes es por lo que yo le quito 0,25. O sea, para mí el mal mes del Barça no puede ser tan penalizado como por un punto. De hecho, Megacin y Giorgio le dan el 10. Yo entiendo el 10. La mayoría de la gente que he visto le ha dado un 10 al Barça. Yo ya sabéis que para el 10 me cuesta mucho. Tengo que ver algo casi irrepetible. Y creo que ahí sí que compro un poco el argumento de Raúl y de Pau. Que entre que tuvieron un mes malo y que tuve la puntuación final y no es la más loca de la historia, o sea, son 88 puntos. El Madrid ganó la Liga el año pasado con bastante más solvencia. Pues bueno, eso es lo que me hace, ¿vale? Que no sea un 10. Pero sí que la nota más alta, sin ninguna duda, de este o sea, de estas notas, perdón. Y para mí lo que no puede tener es menos de un 9,5. O sea, el no 10 lo compro, pero menos de un 9,5 para mí me cuesta entenderlo, sinceramente, ¿eh? Creo que tiene que ser la nota más alta de la liga porque ha sido el mejor equipo de la liga, cada uno en su contexto. A inicio de temporada nadie se imaginaba un Barça campeón y menos jugando al nivel que ha jugado. Y encima, si añadimos ese contexto de divertimento, es que encima ha sido el equipo más divertido de la liga, junto con el tramo final del Betis, algún momento puntual del Celta y demás. Entonces eso creo que también es que es muy difícil ganar la liga con tanta autoridad en cuanto a nivel de juego, en cuanto a puro nivel, no tanto en cuanto a puntos como lo ha hecho el Barça este año. Por eso para mí va a ser un 9,75 y con esto doy carpetazo final a las notas de esta temporada. Oye, hay 4 sobresalientes, ¿no? Que son Barça, Athletic, Celta y Rayo, ¿vale? 4 sobresalientes, uno más que el año pasado, bien. Y también hay menos suspensos. El año pasado había 8, este año hay 6, ¿no? Real Sociedad y luego los 5 últimos: Girona, Sevilla, Leganés, Las Palmas y Valladolid. Es verdad que ponerle un 0 a un equipo es histórico, es algo que yo nunca había hecho, porque ya sabéis que a mí 0 y 10 me cuestan. Pero claro, lo del Valladolid es que es histórico ya de por sí, su puntuación que ha hecho. Así que así se quedan las notas. Hemos debatido mucho, en unas estaréis más de acuerdo que en otras. Este tipo de secciones siempre crean mucho debate, pero también es lo bonito de esto, ¿no? La perspectiva que tenemos cada uno con cada equipo y luego cómo acaban quedando, el nivel de juego que acaban teniendo. Se pueden tener muchos factores en cuenta, juntando un poco a todos. Estas son las notas que a mí se me han quedado de la temporada 2024-2025 en la Liga EA Sports.